¿Alguna vez un videojuego te ha dejado sin palabras? 7 años después de su lanzamiento, Red Dead Redemption 2 sigue siendo una experiencia que me persigue, que me toca el alma de una manera que ningún otro medio ha logrado. Pero hay algo en este juego, algo que me dejó pensando y preguntándome cómo un personaje puede evolucionar de ser un hombre cruel y despiadado a una figura tan compleja, tan humana. Hoy no solo quiero hablar sobre Red Dead Redemption 2, sino sobre un hombre al que muchos consideran el mejor personaje de ficción que jamás se haya creado, Arthur Morgan. Pero para entender por qué, primero hay algo que tienes que saber, algo que cambiará por completo tu visión sobre lo que significa redención, sacrificio y sobre todo, ser humano. ¿Estás listo para descubrirlo? 7 años después del lanzamiento de Red Dead Redemption 2, sigo pensando en él. Este juego me ha conmovido, me ha afectado de una forma que ningún otro medio de entretenimiento ha logrado jamás. Aunque nunca he encontrado las palabras adecuadas para explicar correctamente esta increíble experiencia que viví en 2018, sé que su calidad trasciende el juego como medio, y es justo compararla con las grandes historias del entretenimiento. Hay tantas cosas que quiero compartir sobre este juego, sus personajes y su mensaje, que se arremolinan en mi mente. Pero si intentara explicar cada detalle de lo que creo que hace a este juego increíble, este vídeo sería demasiado largo. Así que, en lugar de eso, quiero desglosar uno de los aspectos que considero más importantes, la caracterización y el arco argumental de su protagonista. Obviamente, no puedo hablar de esto sin estropear por completo la historia, así que lo aviso ahora. Spoilers. Dicho esto, quiero empezar hablándoles del mejor personaje de ficción que he visto nunca, Arthur Morgan. Creo que una buena primera impresión es clave cuando se construyen personajes convincentes y empáticos, especialmente en casos como el de Arthur, con quien esperamos pasar unas 90 horas. Y Arthur no tardó en brillar. Es un tipo duro, el músculo del cerebro de Dutch. Pero eso ya se había dejado claro en los trailers. No fue hasta que el juego salió a la luz cuando pudimos ver los componentes principales que lo hacían tan simpático. Desde el principio, está claro que Arthur tiene una personalidad muy rica y profunda, incluso más que algunas personas reales que he conocido. Es tan impasible y áspero como cabría esperar de un hombre de la década de 1890, pero tiene una sinceridad y un desinterés en su personalidad que le permiten seguir siendo amable y accesible a pesar de las apariencias. En el fondo, es un gran blando. Eso me recuerda que también tiene un ingenio desternillante. Es muy gracioso. En cualquier caso, crear un personaje estoico e intimidante con impulsos violentos y utilizarlo para explorar temas como el amor, la familia y la responsabilidad es una decisión fascinante para los guionistas y una tarea difícil para el actor. Después de vivir la historia de Arthur Morgan y llegar a la conclusión de que nunca había visto un personaje como él, me vi obligado a preguntarme qué es lo que hace que un personaje sea realmente grande y convincente. Aparte de una interpretación premiada como la de Roger Clark, yo diría que los buenos personajes tienen profundidad, una personalidad vibrante, son creíbles, identificables y, tal vez lo más importante, experimentan algún tipo de evolución o cambio a lo largo de la historia. Ese cambio puede ser para bien o para mal. Así es Arthur al principio de la historia. Aunque bondadoso como amigo, Arthur es francamente aterrador como adversario. Es un instrumento contundente diseñado para ejecutar la voluntad de la banda Van der Linde, el socio de mayor confianza de Dutch, y acudir a Guy para cualquier tipo de intimidación y fuerza bruta. Así es como Arthur se ve a sí mismo, un hombre malo que hace cosas malas. Siendo una de las primeras personas que Dutch Van der Linde reclutó para la banda 20 años antes del comienzo del juego, podemos suponer que Arthur se ha visto a sí mismo de esta manera durante la mayor parte, si no todo ese tiempo. Por eso nunca se inmuta ante actos deshonrosos. El ejemplo más evidente es el trato que dispensa a Thomas Downs. Cuando Arthur es enviado a cobrar un préstamo que Downs hizo a la banda, este muere a causa de sus heridas, y Arthur regresa semanas después para cobrar el préstamo a la ahora viuda, la señora Downs. Incluso lanza una amenaza aparentemente innecesaria contra su hijo. Sabe que sus acciones lo convierten en un hombre malo, pero siente que todo lo que hace está justificado por su responsabilidad de mantener el campamento. Es un papel que cree necesario desempeñar, ya que hay otros 23 miembros de la banda, algunos de ellos mujeres y niños, que confían en él para que los mantenga.
como cualquier padre haría por su familia. Y para Arthur, eso es lo que es esta banda. Su familia. Es una vieja cuestión de moralidad. ¿Hasta dónde llegarías para mantener a las personas que te importan? Y creo que la respuesta de la mayoría de la gente a esa pregunta sería más allá de lo que la ley permitiría. Y Arthur es una representación completa de ese hecho. Una representación de que el fin siempre justifica los medios. Por esa razón, nunca nos resulta objetivamente antipático, a pesar de que se comporte así. Además, tener a un personaje como Micah Bell en la historia es una útil yuxtaposición a Arthur, porque aunque ambos son criminales de carrera y cabalgan en la misma banda, Micah es un hombre repugnante, pervertido y malvado que no tiene ningún problema en matar o atormentar brutalmente a cualquiera en cualquier momento y por cualquier motivo. Demonios, incluso disfruta con ello. Pero tenerlo en la banda ayuda a destacar cómo Arthur no es así en absoluto. Hace lo que hace por una necesidad percibida y no siente placer en la violencia innecesaria. Y en el caso de su aparentemente innecesaria amenaza contra la vida de Archie Downs, puedo ver cómo Arthur racionaliza que sería necesario. Trata de intimidar a Archie para que se eche atrás, aconsejándole que piense en su madre antes de ponerse en el punto de mira de un hombre como él. Es una forma dura de advertirle, sin duda, pero creo que solo intenta reducir el riesgo de violencia innecesaria. Son ejemplos como estos los que hacen que Arthur pueda decir y hacer cosas malvadas sin ser necesariamente un personaje malvado, también conocido como antihéroe. No puedo hablar de la evolución del personaje de Arthur sin mencionar a su mentor. La relación de Arthur con Dutch van der Linde es fascinante. Dutch es una personalidad enigmática y merece su propio análisis en profundidad, pero para Arthur no hay nada misterioso en su admiración por Dutch como mentor y figura paterna. Los valores de lealtad absoluta e inquebrantable, confianza y responsabilidad hacia la banda son los que Dutch predica con regularidad. Y esos valores se han convertido en ideales inculcados en Arthur con tanta fuerza que moriría felizmente en nombre de ellos. En retrospectiva, la adopción de estas creencias por parte de Arthur no parece tanto el resultado de un padre que imparte sabiduría a su hijo, sino las prédicas de un líder de secta que adoctrina a su seguidor más leal. Y así, a medida que la historia avanza y la amenaza del cierre del juego se hace cada vez más patente, la fachada de la persona idealista y afectuosa de Dutch comienza a desvelarse y empezamos a ver sus verdaderos colores. Es difícil decir en qué momento Dutch se convierte realmente en el villano de la historia, o en qué momento disminuye la fe de Arthur en la capacidad de liderazgo de Dutch. Pero estoy seguro de que Arthur nunca dejó de querer y cuidar a Dutch como el hombre que básicamente lo crió. Incluso cuando la caída de Dutch en la villanía se hace cada vez más evidente, Arthur nunca le da la espalda, por mucho que lo deseemos. El adoctrinamiento de Arthur es demasiado profundo, y por muy despreciable que se vuelva Dutch, no puede traicionar al hombre que ha sido su padre durante los últimos 20 años. La otra arruga en todo esto para Arthur es la justificación de sus acciones como criminal profesional. Todo el código ético de Arthur se basa en los sermones de Dutch, y todos los crímenes que ha cometido lo han hecho con la excusa de intentar sobrevivir. Si todas las justificaciones de la vida criminal de Arthur se basaban en los ideales de un hombre que, en realidad, no era más que un monstruo sin corazón, entonces los crímenes de Arthur no están justificados en absoluto, comprendiendo poco a poco que el fin no justifica los medios. Si Dutch resulta no ser el hombre que Arthur creía que era, entonces toda la identidad de Arthur queda en entredicho, lo que plantea serios dilemas existenciales a Arthur. Con todo esto en mente, es fácil entender por qué a Arthur le cuesta tanto dar la espalda a Dutch como nos costaría a nosotros. Y por qué ser introspectivo sobre todo esto es una tarea excepcionalmente difícil de afrontar para Arthur. Y así, sin más, el destino le obliga a actuar. Arthur se enfrenta ahora al hecho de que con toda probabilidad va a morir. Y eso lo sacude hasta la médula. Nunca le había asustado la muerte hasta ese momento de su vida, pero el concepto de morir es ahora mucho más aterrador. Ahora tiene tiempo para pensar en ello. Esto hace que su perspectiva cambie radicalmente, como si abriera los ojos por primera vez y reevaluara por completo lo que es importante para él. Y, aparentemente por primera vez en su vida, se debate con la moralidad de sus acciones, tanto pasadas como presentes. Reconoce que el tiempo corre y que cada tos le recuerda su inminente mortalidad.
y como se ve a sí mismo como una causa perdida, opta por dedicar el tiempo que le queda a los demás. Sigue con la banda, claro, pero empieza a actuar de forma más caritativa, más compasiva. Empieza a dar su tiempo y su dinero a gente necesitada. Condona deudas en lugar de cobrarlas. Donando a la iglesia de San Denis y rechazando recompensas en metálico por ayudar a la gente. Denise rechaza las recompensas en metálico por ayudar a la gente. Incluso llega a ayudar a la familia Downs a recuperarse, protegiendo a Archie Downs de los matones de la mina de Annesburg y dándoles dinero a él y a su madre para que puedan empezar de nuevo en otro lugar. Creo que era importante que viéramos esto, porque el hecho de que Arthur arruinara la vida de la familia Downs es una de las malas acciones de su vida que realmente le vimos hacer. Así que se podría argumentar que en realidad era el perdón del público lo que necesitaba más que el de los Downs. Como he mencionado, son cosas que decide hacer debido a sus circunstancias y a su nueva claridad. Pero también queda claro que, a pesar de todas sus buenas acciones, sigue sintiendo que nada de eso compensa toda una vida de malas acciones. Y al menos una parte de su motivación para hacer buenas acciones es expiar de algún modo el hecho de que haya hecho tantas malas. Pero es una buena pregunta. Si le quedaran 6 meses de vida, ¿cómo podría redimirse de 20 años de asesinatos, agresiones, robos, extorsiones y explotación? Arthur parece llegar a la conclusión de que simplemente no se puede. Y para ser completamente honesto, en realidad me encontré de acuerdo con eso. 6 meses no es tiempo suficiente. E incluso si tuviera más, ¿importaría? ¿Es posible redimir tantos pecados? Así que está cambiando su forma de ser y está pasando página. Pero no cree en ello. No cree que vaya a cambiar nada. Cree que es un hombre malo. Y no importa cuántas cosas buenas haga de aquí en adelante, seguirá muriendo como un mal hombre. Y discrepa rotundamente con cualquiera que diga lo contrario. Lo que creo que es brillante es que no nos enteramos de sus pensamientos a través de una larga exposición de voz en off. Porque los grandes, elocuentes y grandiosos discursos no son realmente uno de los puntos fuertes de Arthur. Simplemente no es él. Conocemos también a Arthur, que sabemos que todo esto pasa por su cabeza. A través de pequeñas pistas y conversaciones, su lenguaje corporal, sus gestos, su recién descubierta generosidad y algunas anotaciones en su diario, podemos ir reconstruyendo poco a poco que Arthur, en el fondo, es un hombre extremadamente confuso y atormentado en este momento de su vida. Sin embargo, al ser una personalidad masculina prototípica, siempre se presenta ante los demás como si estuviera bien y no le pasara nada. Hacer una broma y desestimar las preocupaciones de alguien sobre él solo para mover la conversación a lo largo es su forma de proceder. Esto no es sano y lo hace tan enfermo mental como físicamente. En mi opinión, siempre que hablamos de la salud mental de los hombres o de cómo algunos tienen una incapacidad innata para expresar sus sentimientos, pienso en este ejemplo. A menudo me encontraba gritando a la pantalla, rogándole que hablara con alguien, con quien fuera, sobre lo que está pasando. Me encanta esta escena. Es tan satisfactorio que Arthur por fin sea un hombre y lo admita, que se desahogue. Y la conmovedora respuesta de la hermana Calderón es exactamente lo que Arthur necesitaba oír. Arthur, todo este tiempo ha estado reflexionando sobre su vida de 20 años de malas acciones y preguntándose cuántas buenas necesita realizar para compensarlo todo. Y como he dicho antes, con solo 6 meses de vida, es una tarea imposible. Sin embargo, creo que lo que quiere decir la hermana Calderón es que las buenas y malas acciones a lo largo de la vida de una persona no se cuentan al final para determinar si una persona era buena o mala. La oportunidad de Arthur de convertirse en un buen hombre solo empezó cuando vio su vida con claridad. Que ser una buena o mala persona no es un adjetivo que puedas usar para describirte a ti mismo, sino que es algo que se gana a través de cómo afectas a las vidas de las personas que te rodean. Y en el tiempo que la hermana Calderón lleva con Arthur, lo único que le ha visto hacer es ayudar a la gente y sonreír. Así que, desde su punto de vista, Arthur es sin duda el hombre más maravilloso. Y por último, termina la conversación diciéndole a Arthur que se arriesgue a creer que el amor existe y haga un acto de amor. Volveré sobre esta cita un poco más tarde, pero me gustaría señalar que esta conversación contiene un mensaje muy dulce, y es que nunca es demasiado tarde para empezar a hacer lo correcto, no importa lo lejos que creas estar, y es una lección que creo que es aplicable a todos los aspectos de la vida cotidiana. Nunca es demasiado tarde para empezar a trabajar más duro, para amar más,
estar más sano, hacer un cambio, ser más amable, etc. De todos modos, a partir de este momento, Arthur tiene un renovado sentido de convicción y propósito. El hecho de que haga buenas acciones ya no es solo para lograr su redención, sino que se trata de hacer lo correcto porque es lo correcto. Uno de mis momentos favoritos que demuestra el crecimiento de su carácter es en su última misión de cobro de deudas, en la que una vez más se le encarga enfrentarse a una viuda cuyo marido pidió dinero prestado a la banda. Sin embargo, esta vez, Arthur, con su nueva lucidez, adopta un enfoque diferente. En cuanto a ese acto de amor que Arthur promete a la hermana Calderón que intentará llevar a cabo, llega de forma bastante poética en la forma de John Marston. Arthur reconoce que la banda, tal y como la conocemos, está a punto de derrumbarse, y que Dodge, en este punto, se ha vuelto tan volátil que si alguien intentara huir y escapar de la vida fuera de la ley, sería interpretado como una completa deslealtad y traición. En John, Arthur ve una versión más joven de sí mismo, todavía con todas las oportunidades de una vida honesta con una familia que desde entonces ha pasado de Arthur. Arthur se propone como misión asegurarse de que si la banda se hunde, John y su familia no se hundan con ella. Cree que la familia de John es el único rayo de positividad que puede surgir de toda esta muerte y caos. La secuencia final de la historia de Arthur es, como mínimo, una montaña rusa. Y no estoy aquí para recapitular la historia ni para sentarme a ver escenas con vosotros, porque podría alargar este vídeo hasta 90 minutos diseccionando cada una de ellas. Lo único que diré es que todas y cada una de las escenas de las dos últimas misiones están magistralmente dirigidas e interpretadas, y sirven para despedir al personaje de Arthur de la forma más desgarradora posible. Su escena final con Sadie y Abigail y el posterior viaje final de vuelta al campamento aparecen en innumerables recopilaciones de llantos de otras personas en YouTube. Como es innegablemente conmovedora, te obliga a reflexionar sobre el viaje de redención de Arthur y lo lejos que ha llegado como personaje. A mí se me da bastante bien mantener la compostura en las escenas emotivas, pero incluso los jugadores más fríos como una piedra lo van a pasar mal con esta. Y la cosa se complica. A medida que se desarrolla el final, Arthur regresa al campamento para advertir a Dodge, tras descubrir que Micah ha estado informando a la ley sobre los movimientos de la banda. Me resulta fascinante que, incluso después de que Dodge haya tomado decisiones que han provocado directamente la muerte de otros miembros de la banda, haya abandonado a Abigail y John en varias fases de la historia cuando necesitaban ser rescatados, y haya dejado literalmente morir a Arthur. A pesar de todo, no le dé la espalda y siga sintiendo la necesidad de cuidar del hombre al que una vez llamó su padre. Eso es maldita lealtad. Y hace que este momento en el que te di todo lo que tenía sea totalmente devastador. Ya he mencionado antes que Arthur no hace discursos largos y apasionados, ni es excelente transmitiendo sus sentimientos, pero aquí no necesita hacerlo. Toda esa sinceridad y emoción se refleja en la actuación. Arthur se despide de la manera más arturiana posible, lo que debería dibujar una sonrisa en cada rostro que lo vea. Y al final, cuando está golpeado y ensangrentado a pocos minutos de la muerte, seguro que lo hiciste, amigo. Es una línea que siempre me hace esbozar una sonrisa lacrimógena. Me hizo darme cuenta de que yacía allí no como una víctima de las malvadas maquinaciones de Dodge, sino como el ganador de su propia historia. Apostó por la existencia del amor e hizo un acto de amor. Se ganó la redención que nunca pensó que tendría y pudo morir a su manera, viendo salir el sol por última vez. Antes de sentarme a escribir todo esto, creía que tenía tanto que decir que me resultaría fácil hacerlo. Pero cuando me senté a empezar, no pude escribir nada. Estuve 3 días mirando un documento en blanco sin que me vinieran palabras a la cabeza, solo sentimientos que no sabía cómo expresar. Porque lo que este personaje hizo en mí, lo que sigue haciendo 7 años después, es dejarme sin palabras. Arthur Morgan no es solo un personaje que juega en una historia, es un ser que te impacta de una manera tan profunda que no puedes evitar preguntarte sobre las complejidades de la vida misma. 7 años después, sigo buscando las palabras adecuadas para describir lo que me hizo sentir, pero lo cierto es que no las encuentro. Y esa es la magia de Arthur. Te arrastra hacia su lucha interna, sus decisiones, su transformación. Es por esa razón, por el impacto que tuvo en mi vida y por la manera en que su historia resuena más allá de la pantalla, que puedo decir sin dudarlo:
Arthur Morgan es, para mí, el mejor personaje de ficción que he visto jamás. Y es que Arthur Morgan no solo es un personaje, es una lección de vida, de cómo las decisiones más oscuras pueden dar paso a la búsqueda de la redención, de cómo, al final del día, lo que nos define no son nuestros errores, sino las acciones que tomamos para corregirlos. La historia de Arthur es una que nunca olvidaremos, una que toca las fibras más profundas de nuestra humanidad. Quiero agradecerte por acompañarme en este viaje emocional y por tomarte el tiempo para escuchar mis pensamientos sobre uno de los personajes más complejos y conmovedores de la historia de los videojuegos. Si te ha emocionado tanto como a mí, y si quieres seguir explorando más historias como esta, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para no perderte lo que sigue. Recuerda, en este espacio siempre hay un lugar para discutir lo que realmente importa: los personajes, las historias y sobre todo lo que nos hacen sentir. Nos vemos en el próximo video.